Rendimiento académico. Es el resultado del aprendizaje suscitado por la actividad didáctica del profesor y Es producto el del alumno. resultado del aprendizaje Existen suscitado por diversas la variables actividad que didáctica interfieren del en cómo profesor y es nuestro producto en el rendimiento alumno. académico, alto o bajo, entre las que están nuestras características como estudiantes, nuestras capacidades como estudiantes, nuestra vocación, nuestras experiencias previas y nuestro esfuerzo. Existen dos tipos de enfoque de aprendizaje, o más bien la forma en la que aprendemos lo que vemos en clase, ya que esto se verá en evaluaciones y afectará o mejorará nuestro rendimiento académico. El primero es el enfoque profundo, y este se basa en una motivación intrínseca, ya que nosotros tenemos interés por la materia y deseamos que el aprendizaje tenga significancia personal. Y el enfoque superficial, basado en una motivación extrínseca, ya que buscamos cumplir y evitar el fracaso solamente. Por lo que para mejorar nuestro rendimiento, sea cual sea la forma de aprender, debemos seguir algunos consejos. Pedir consejos y lograr la comprensión personal. Aquí es más importante la comprensión personal, ya que debemos entender claramente lo que nos ayuda a relajarnos y lo que nos estresa. Y lo primero que debemos saber es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y debemos tener la respuesta a una pregunta fundamental: ¿cuál es la carrera que realmente quiero estudiar? Ya que nadie está 100% convencido al principio, ya que se necesita tiempo y esfuerzo para llegar a entender y apreciar la licenciatura que uno elige. Crea un espacio de estudios apropiado. Esto lo puedes encontrar en muchos sitios, en tu casa, en la biblioteca, o quizás en algún lugar apartado, un parque público, incluso alguna cafetería si te sientes cómodo. Ten en cuenta que el lugar ideal para estudiar de preferencia debe ser silencioso, con buena iluminación, ventilado y cómodo. Evita distractores. Y uno de los primeros consejos es que retires tu celular. En el caso de que sean otras personas, amigos o familiares, los que te pueden distraer, puedes pedirles de forma cortés que se retiren o que hagan silencio para que puedas continuar. Haz grupos de práctica. Te ayudará a practicar de forma didáctica, pero todos deben estar comprometidos. Ordena tus horarios de estudio. Como estudiante tenemos la ventaja de que una parte de nuestro día ya está ordenada de acuerdo a nuestros horarios. También tenemos fechas asignadas para entregar trabajos y hacer nuestras evaluaciones. Tener organización en nuestras responsabilidades será de gran ayuda para que tengamos un buen rendimiento académico. No hay que abrumarnos y usar estas fechas y estos horarios a nuestro favor. Organizar nuestro horario fuera de clase para estudiar y trabajar en nuestros proyectos. Utilizamos las fechas de entrega de exámenes para determinar nuestras prioridades. Y una vez que lo hayamos hecho, no vayamos a olvidar hacer tiempo para descansar y distraernos, ya que esto es muy importante para que nuestro cerebro se relaje y pueda absorber mejor la información que aprendemos. Hola, buenas tardes chicos y chicas. Les acaban de dar una información sobre el rendimiento académico y cómo lograrlo. Les dijeron que es importante que ustedes tengan un lugar específico para realizar sus actividades académicas y que también evitemos distractores, y por último que organicen sus actividades diarias para que puedan tener un mayor control de las mismas. Pero de repente entiendo que salen cosas que son urgentes o que son muy importantes y eso los desestabiliza porque pensaban estudiar, pero tienen que entregar un ensayo o tienen que practicar porque tienen examen al día siguiente, entonces como que pareciera que hay un descontrol. Les voy a dar unos tips para que ustedes puedan organizar mejor sus actividades de día a día y que esto pues repercuta en un mejor desempeño académico. Espero que sea de utilidad. Entonces, primero vamos a explicar la diferencia entre urgente e importante. Lo urgente tiene que ver específicamente con el tiempo límite que yo tenga para entregar o para realizar mi actividad. Y lo importante tiene que ver con las consecuencias. ¿Qué pasa si yo no realizo o no entrego esa actividad? Entonces, ahí nosotros vamos a poder identificar que entre menos tiempo de entrega yo tenga, se convierte en algo más urgente. No es lo mismo que yo tenga que entregar un trabajo mañana por la tarde a que lo tenga que entregar la próxima semana. Y respecto a lo importante, entre más consecuencias negativas tenga, se convierte en más importante. Es decir, ¿qué pasa si yo no lo hago? No es lo mismo
que si yo no entrego un trabajo me quede sin derecho a examen, a que si yo no entrego un trabajo simplemente se me baje una décima en mi heteroevaluación. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra actividad o nuestra tarea tiene la misma fecha de entrega? Es decir, yo tengo que entregar 2 ensayos para el próximo viernes. ¿Cuál va a ser más urgente? Bueno, una manera de identificar cuál es más urgente es el que implique más tiempo para realizarlo. La actividad que me va a llevar más tiempo a realizar es la que se convierte en más urgente porque obviamente va a ser más difícil y lo otro lo puedo llevar a cabo en menos tiempo y entonces dejarlo para después. Respecto a lo importante, ¿qué es más importante? Bueno, hay que ver si las consecuencias de no hacerlo son más negativas. De 2 cosas importantes que yo tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que entregar un ensayo, pero también tengo que estudiar para un examen. ¿Qué pasa si yo no entrego un ensayo? Posiblemente solo pierda cierto porcentaje de mi calificación. Sin embargo, si yo repruebo un examen, pues eso puede implicar que yo podría reprobar la materia y entonces tendría que recursarla o hacer extraordinario. Esta información es muy sencilla, chicos, pero creo que es de mucha utilidad para que ustedes puedan tener una idea de cómo ir organizando sus actividades. Qué es muy urgente o qué es urgente y qué es importante, y al hacer esta diferenciación, entonces también ustedes podrían ponerle cierto orden en su calendario de actividades o en su horario de actividades diarias. Ahora, ¿cómo ir anotando sus actividades en su horario semanal o mensual? Primero, hay que anotar o hay que tener en cuenta cuáles son las actividades urgentes o importantes, es decir, las que tienen una fecha límite de entrega, o bien cuando las consecuencias de no hacerlo van a ser muy negativas. Después anotaremos las actividades poco urgentes o poco importantes. Esas suelen ser muy subjetivas. Hay cosas que nosotros queremos hacer, pero que son extra académicas y no quiere decir que no sean importantes para ustedes, por eso hay que tomarlas en cuenta. Y posteriormente o al final, las actividades que se realizan por gusto o los tiempos de descanso o algunas otras actividades que ustedes quieran realizar, que sean personales y que no precisamente tengan algo que ver con lo académico. ¿Por qué uso estos colores? Porque estamos familiarizados con ellos. El rojo casi siempre nos señala o nos da una idea de alerta, de que hay que poner atención. El amarillo pues es una cuestión un poco más relajada, no pasa nada, por así decirlo, o las consecuencias de hacerlo, de no hacerlo o hacerlo, pues no son tan graves. Y el verde pues es una cuestión como de todo está tranquilo, no hay peligro por ahí. Entonces si ustedes pudieran ir realizando su horario semanal y lo pudieran ir haciendo incluso con colores, sería algo que les funcionaría de una manera más adecuada. Por último, chicos, también es importante que ustedes sepan y traten de implementar una cuestión de premios y recompensas por haber obtenido los resultados esperados en la semana. Es decir, si ustedes tenían 10 actividades por hacer en la semana y ustedes lograban hacer 8 o 9 de ellas, podrían premiarse o recompensarse con alguna cosa material o inmaterial. Comprarse algo que habían querido desde antes, incluso algo de comer, algo sabroso que se les antoje y que ustedes pueden adquirir al final de la semana como un premio o una recompensa por su esfuerzo. Pueden ser algunas otras cosas no materiales como ver una película, tener una videollamada con sus amigos, con sus compañeros y dedicarles tiempo de calidad en lugar de estar pensando que ya se quieren ir o se tienen que ir porque tienen una actividad o una tarea pendiente. Esto se llama autorreforzamiento y es algo que les va a servir para motivarse incluso
a seguir haciendo esas cosas que se proponen durante la semana.